Bueno, buenos días, Sergio. Estamos acá en la Universidad Nacional del Sur para hacer una nueva entrevista en el marco del proyecto Voces de Malvinas, que es un proyecto federal. Nosotros somos el Nodo Bahía Blanca y, bueno, escuchamos las voces de nuestros veteranos bahienses y algunos que viven en Bahía, pero son de las zonas como vos nos vas a contar seguramente ahora. Este testimonio que vos vas a grabar va a quedar archivado, resguardado en el Archivo General de la Nación para ser escuchado por quien quiera, las futuras generaciones, tu familia, en el presente y en el futuro. Así que bueno, vamos a escuchar tu historia, por donde quieras empezar, lo que nos quieras contar, lo que vos consideres relevante de tu vivencia, de tu historia como protagonista en primera persona de lo que fue la tragedia de la Guerra de Malvinas. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por este proyecto que va a mantener viva la llama de Malvinas para siempre. El día que nosotros estemos, seguramente va a seguir viva, como vuelvo a repetir, valga la redundancia, para que las futuras generaciones sepan y puedan comprender qué es lo que pasó en ese momento, ¿no es cierto? Y bueno, un poco también una manera de rendir homenaje a los verdaderos héroes, como decimos nosotros, los chicos que quedaron, nuestros compañeros que quedaron custodiando las islas. Bueno, voy a contar un poco mi historia. Yo nací en Bernasconi, provincia de La Pampa, a 160 kilómetros acá de Bahía Blanca. Me crié en el contexto de una familia de clase media, un pueblo de 1.500 habitantes. Yo fui al jardín de infantes, escuela primaria y escuela secundaria, siempre con los mismos compañeros. Imagínate lo que es, lo lindo que es eso. Y después tener que salir de golpe a la guerra, digamos. Pero bueno, cuento un poquito. Mi vida era jugar al fútbol y nada más, porque no teníamos otras cosas al margen de ir al colegio, pero bueno, éramos felices. Yo me acuerdo de una infancia muy linda, digamos. Y bueno, ¿Tu familia cómo estaba compuesta? Mi familia estaba compuesta, mi papá, mi mamá y una hermana. ¿Mayor, menor? Menor, 2 años menor que yo. Mi papá ya está fallecido. Siempre, entre comillas, fui un héroe para él, pero nunca pude contarle mi vivencia, digamos, de Malvinas. Por eso, como habíamos estado charlando, mi familia, como a muchos nos pasa, se enteraron o se enteran de nuestra vivencia a partir de acompañarnos a homenajes o bien a charlas. Continúo con lo mío, digamos. Bueno, yo hice, como te decía, la primaria, la secundaria juntos, con mis compañeros. Yo terminé la secundaria en el año 79, me vine a Bahía Blanca para empezar en la universidad, iba a hacer la carrera de agrimensura, rendí el examen de ingreso. A su vez trabajaba en una empresa comercial, digamos, como administrativo, porque había terminado con el título de perito mercantil, y también hice el curso de periodismo deportivo en aquella época, y me acuerdo, trabajé en, si se puede nombrar, la Nueva Provincia, como cronista volante cubriendo la página de atletismo, me tocaba escribir. O sea, bien jovencito. Tenía 18 años. Yo de chico siempre me gustó el deporte y apunté para ese lado, y escuchando los partidos relataba y grababa los partidos, digamos, partidos que se jugaban en el pueblo, pero bueno, esas fueron cosas de chicos. Y bueno, creo que en el año 81 fue el sorteo para el servicio militar. Yo hice el servicio militar, digamos. Yo en Malvinas fui conscripto, Colimba para ubicarlo. Y me tocó el número 948, por lo cual me tocaba la Armada.
creo que estuve 5 o 6 meses más hasta que fui incorporado. ¿Y habías empezado la universidad ya o todavía no? Todavía no. ¿Habías rendido? No, porque bueno, me tocó que había rendido el examen y bueno, a los 6 meses ya me habían citado, a mí me incorporaron con La Pampa, porque yo tenía domicilio allá. Fue en octubre del 81, hice la instrucción en Puerto Belgrano, creo que 45 días aproximadamente, hasta que necesitaban un furriel para un barco. Un furriel es un oficinista, alguien que escribía máquinas. Yo me había recibido de perito mercantil y en aquella época escribía máquina. Hoy le cuento a los chicos y no tienen ni idea de las máquinas. Y bueno, hacía máquina y estenografía. No sé si tenés, sí, seguramente, ¿cómo no vas a tener idea de lo que? Pues también. Solo tuve estenografía, pero me acuerdo que había en la escuela. A mí no Claro, yo me recibí en quinto año con esos conocimientos, digamos. Entonces, para mí, necesitaba un oficinista en un barco y me preguntaron si quería ir y sí, digo, ya que estoy en la marina, quiero ir a un barco. Y fui como oficinista. Yo en puerto, digamos, trabajaba en la oficina escribiendo a máquina y en navegación me tocaba las máquinas. Hacer guardia en máquinas, en el departamento de máquinas. Y bueno, hasta Malvinas yo navegué, conocí un montón de lugares gracias a estar en ese lugar. ¿Qué barco te tocó? El buque de desembarco de la Armada Argentina, el Cabo San Antonio, que es el que llegó a Puerto Argel, que se desembarcó, desembarcaron los infantes en Malvin, en Puerto Argentino, digamos, y nosotros amarramos en Puerto Argentino. Participamos de la operación Virgen del Rosario, se llamó, que fue lo que desembocó en la recuperación de Malvinas. Bueno, nosotros salimos el 28 de marzo del 81, al buque lo estaban cargando, como yo decía... Del 82. Del 82. Así es. Del 82, perdón. Fue un domingo, como para ir yo decía, como para ir a la guerra a tono de broma, ¿no? Nos dieron 3, 4 horas desde Puerto Belgrano a saludar a la familia que teníamos acá. Yo estaba en la casa de unos tíos porque, bueno, mis padres estaban en La Pampa, no tuve oportunidad de saludarlos. Y ese mismo domingo emprendimos navegación, digamos, un viaje. Como venían haciendo. Como veníamos haciendo, pero el buque estaba muy cargado. Si vos me decís, vas a la guerra, es decir, no, vamos a hacer un operativo, supuestamente para mí era un operativo UNITAS, como se hacía en aquel momento con otros países. Y eso fue un domingo, un día martes, en la guardia de máquinas, y tomando mate, me acuerdo, con un suboficial, me preguntó, me dice, ¿vos sabés a dónde vamos? Y no me gustó la forma que me lo dijo. O me asustó por ahí, me pareció raro lo que me dijo. No, le digo, la verdad que no. Dice, vamos a tomar las Islas Malvinas. Y yo me le reí en la cara porque me pareció algo muy lejano para los tiempos que estábamos viviendo, digamos, o como yo digo, los libros de historia. Yo estudié historia, San Martín, Belgrano, Güemes y todas las batallas que tuvimos en la patria, pero no me imaginaba de poder participar en ese operativo. Y bueno, a medida que fueron pasando, yo no le creí, pero a medida que iban pasando los días... Después ya el resto de la tripulación también lo sabía. Y no, la mayoría no. No porque donde la mayor, digamos, la parte más importante en el barco para un operativo es máquina. Máquinas tiene que funcionar a pleno para que una operación funcione, salga perfecta. ¿Y qué tripulación tenía ese barco? ¿Cuántos? Nosotros teníamos 400, habitualmente 500 personas más o menos. ¿Y de esos cuántos eran soldados como vos? No sé decir, pero ponele 30 soldados, 40 soldados, menos. Los demás eran todos... Todos militares. En ese momento éramos más de 1000, digamos. Ahora, ya que me preguntas, éramos 400 habitualmente, pero yo creo que la cifra superó los 1000, con los infantes, con otros militares que subieron, que nosotros pensábamos que iban a
íbamos a hacer el operativo, pero bueno, a medida que fueron pasando los días ya nos íbamos enterando de otras cosas, hasta que nos citaron, nos llamaron, y a 8 de máquinas, porque éramos 8, y nos dijeron que íbamos a pasar a ser parte de la historia. Yo eso no me puedo olvidar nunca, de la historia argentina, porque íbamos a recuperar las Islas Malvinas, y de nosotros dependía la operación, de que no haya una falla en máquina. Imagínate, yo en ese momento, a mí me preguntan, ¿qué sentiste? Sentí todas las sensaciones juntas. ¿Sentiste miedo? Y sí, ¿cómo no voy a sentir miedo? Sentí valor, sentí orgullo, pensé en mis padres. Pero bueno, nos habló el almirante Busser. El almirante Busser fue el que manejó todo el operativo, la operación de Rosario se llamó. Y bueno, íbamos escoltados, yo me acuerdo que íbamos escoltados nosotros al medio. Era como una película que ve por televisión, que van los barcos que se desaparecen porque era una tormenta tremenda. Eso me acuerdo, íbamos escoltados por 2 adelante, 2 atrás y algunos a los costados. Íbamos como a la guerra, realmente. Pero bueno, yo no me lo imaginaba. Tuvimos 4 días de tormenta impresionante. Hasta que, bueno, llegó el momento. ¿Y a vos cómo te iba esto del barco? Ya habías navegado, ¿no? Yo había navegado, sí. Yo dentro de todo, pero igualmente fue una tormenta distinta. Se movía permanentemente desde que salimos hasta que llegamos. Y pasando por el estrecho de Magallanes es imposible. Sí, los que viajaban, los que subieron por primera vez, estaban muy complicados, pero muy complicados. Y bueno, yo esa noche me tocó hacer guardia de 12 a 4. Hacíamos guardia de 4 horas. 12 del mediodía a 4 de la tarde, 12 de la mañana, 12 de la medianoche hasta las 4 de la mañana, y después de 4. Iban rotando las guardias. A mí me tocó salir de la guardia y tocó puesto de combate, digamos, desayuno y puesto de combate. A mí me tocó puesto de combate en el taller de electricidad. A mí me dieron un teléfono y me iban pasando información, que yo iba pasando información al resto para darle calado al barco y darle lastre. Pero bueno, yo en ese momento tampoco era consciente. Sí, mi miedo era que no veía nada. Estaba adentro y qué podía pasar afuera. Yo eso me acuerdo, porque por ahí hubiera preferido ver y no saber qué. Pero bueno, creo que se desembarcó en el estrecho de San Carlos. Bueno, ¿Cómo fue eso el desembarco? y yo estuve arriba a mí me tocó estar arriba del barco. A mí, yo no me tocó desembarcar. Bajaron de los infantes de marina y un batallón de infantería. Bajaron de este barco. Nosotros llevamos los vehículos anfibios, que son los que bajaron, digamos, y de otros barcos, de Hércules, Santísima Trinidad, bajaron los infantes de marina, que tomaron la casa del gobernador, ¿no es cierto? Recibimos fuego, sí. Yo no lo escuché ni lo vi después cuando vi los rastros que habían quedado en los vehículos anfibios. Y ahí es donde nosotros tuvimos nuestro primer caído, digamos, el capitán Giacchino. Una vez terminado la toma, nosotros entramos yo digo nosotros porque hablo del barco en general, a Puerto Argentino, al muelle. Yo me imaginaba un muelle, no sé, un puerto importante en el mundo. Era un muellecito, para llamarlo, y no sé, no quiero mentir, pero el barco estaba acá y donde está aquel mueble, el pizarrón azul, para llamarlo, pasaba la gente. La gente, yo vi que hacía vida normal. Andaban los autos, la gente caminaba por la calle. Eso recuerdo. Y bueno, nosotros tuvimos un par de días en Puerto Argentino. Ahí vos desembarcaste. ¿No bajaste nunca? Yo no bajé nunca. Sí vi porque sí, estamos en el muelle. Sí.
y yo estaba en la parte de la cubierta del barco, pero no nos dejaron desembarcar. Ahí empezó a llegar el periodismo de todos lados, fue impresionante. ¿Ustedes llevaban el barco también periodistas? Llevábamos periodistas, Sí, llevaban. llevábamos a Salvador Fernández, y periodista de la Nueva Provincia, Sí. y Osvaldo Zurlo, que fue fotógrafo de la Nueva Provincia. Sí, yo recuerdo verlos. Y bueno, nosotros estuvimos un par de días ahí en Puerto Argentino, volvimos acá a Puerto Belgrano. En ese momento se hablaba, van a venir, no van a venir, nadie sabía nada, todos eran comentarios o presunciones. Y en ese momento llegamos a Puerto Belgrano y nos dieron 3 días libres porque era Semana Santa, así que yo me fui a mi pueblo, sin saber, a ver, con el orgullo de lo que habíamos hecho, pero sin saber la magnitud y las consecuencias. Yo llego a mi casa y tenía medio pueblo en mi casa, ¿no? Y preguntar, y yo, bueno, pude contar lo que fue increíble. La verdad fue increíble, porque ahí nos conocíamos todos en aquel momento. Y contabas el pueblo cómo se enteraba, cómo se había enterado. Y se enteró por la radio y se enteró por mi papá. ¿Qué radio escuchaba? Y nosotros, claro, allá, ese fue otro de los temas. Mi papá se enteró, mis padres se enteraron por el EU2. No teníamos teléfono en aquella época. Por el EU2 era la Bahía Blanca. Era el EU2, la señal de Bahía Blanca, la única radio. No existían las FM, no había radio de Santa Rosa. La única radio era el EU2. Cuando mi papá se levantó para ir a trabajar, él escuchando el noticioso creo que era la lectura del diario en aquel momento, se enteró que el buque había desembarcado estaba en Puerto Argentino. Imagínate ahí ¿Y él sabía que vos estabas en ese buque? Sí, él sabía porque yo ya había transcurrido 6 meses ya arriba del barco, entonces ya sabía que los días, digamos, tenía los fines de semana y me iba a La Pampa cuando el buque estaba acá. ¿Tu papá de qué trabajaba? Mi papá trabajaba en la cooperativa y productor rural. Ajá, está bien. Mi mamá ama de casa y mi hermana estaba en el colegio secundario, pues 2 años. Así que todo el pueblo estaba en tu pueblo. Todo el pueblo, sí. Estábamos, me acuerdo, en la vereda y preguntando, y bueno, uno podía contar lo que vi y lo que viví en ese momento, pero sin saber, como vuelvo a repetir, sin saber las consecuencias y la magnitud de que hoy iba a estar contando acá todo esto que había pasado. Pero, y bueno, después me tocó volver a Puerto Belgrano. Iniciamos navegaciones llevando armamento, porque era un buque de apoyo logístico al continente. Y después, bueno, una vez que se inició el conflicto, no volvimos. O sea, ustedes llevaban cosas y volvían a Puerto. Claro. Una vez que se inició el conflicto, nos quedamos digamos, en zona, afuera de la zona de exclusión, pero todo con apoyo logístico. Auxiliando barcos, auxiliando buques heridos nuestros, digamos, y trayendo heridos al continente. Nos tocó auxiliar al Aviso Sobral, que fue hundido o fue atacado creo que el 3 de mayo, un día después del crucero General Belgrano, y lo auxiliamos hasta Puerto Deseado. Una de las cosas que me acuerdo, por ahí hay cosas que yo tengo un compañero que se acuerda de una cosa y yo me acuerdo, es increíble cómo estando en el mismo lugar no nos acordamos las mismas cosas. Por eso digo, Malvinas, yo te puedo contar dónde yo estuve, yo no puedo hablar dónde estuvo, por ahí puedo contar algo por arriba que me hayan contado, dónde fueron batallas, pero no puedo contar experiencias propias de otras personas porque vivieron otras situaciones. Y como te digo, en el mismo lugar, cosas distintas y cosas que uno se acuerda y otro no. ¿El barco tenía una parte de quirófano, o sea, cómo transportaban los heridos? Los llevamos ahí paraban, el barco tenía enfermería, no eran tratados simplemente tenía para que aterrice un helicóptero y el helicóptero los llevaba y los llevaba directamente al... ¿No te llevaban enfermeros? Sí, había enfermeros, pero para nosotros, digamos, porque en una tripulación normal, en una situación normal, llevan enfermeros, llevan
hay de todo, pero no estaba preparado como para ¿Y semejante. dónde desaparecieron los heridos? A nosotros nos tocó en Puerto Deseado. No sé bien dónde los helicópteros llevaban después. Sí nos tocó auxiliar al aviso Sobral, que ahí sí fue atacado, fue borrada la parte, digamos, de arriba del barco para ubicarte, y ahí tuvimos que rescatar 6 muertos y algunos heridos. Vos seguías en la parte de máquinas. Yo seguía la parte de MacGyver, me tocó participar en esa parte porque yo era auxiliar, digamos, de un teniente del navío, que era el jefe, me pidió que le ayude. Me pidió que le ayude. ¿Cómo fue esa experiencia? No, terrible. Terrible. Pero bueno, en ese momento uno saca fuerzas de flaqueza, como se dice. Claro. Hoy no sé si, yo a veces cuento, veo una moto tirada en la calle y no sé si paro. Pero en aquel momento, para compararlo, ¿no es cierto? En aquel momento lo hice. No sé, le preguntas como para... Vamos a hacer. Por ahí hay cosas que no me acuerdo. Está bien. El trabajo que vos realizabas, o sea, el barco de ustedes estuvo durante toda la guerra. ¿Sí? Nosotros estuvimos durante toda la guerra haciendo ese trabajo de apoyo logístico. En un momento, supuestamente, éramos seguidos por los submarinos, supuestamente por los submarinos ingleses, entonces tuvimos que quedarnos un tiempo en Puerto Deseado. Ahí yo cumplía con mi trabajo, digamos, de guardia de máquina y cumplía con mi trabajo de oficinista. También íbamos al pueblo, pudimos bajar al pueblo de Puerto Deseado, tuvimos una increíble contención y trato de la gente, increíble. Éramos recibidos, fuimos a mí me ha tocado, entre comillas, cumplir años en ese momento, y me llevaron a una casa, y no digo festejar porque no era una casa de familia. A una casa de familia. Sí, me ha tocado eso. Y me ha tocado que 15 años después, estando en La Pampa, esa familia, yendo a Córdoba, pasó a... No. Sí, a salud. Pero ¿cómo fue el encuentro con esa familia? ¿Lo fueron a buscar a ustedes al puerto? ¿Las familias estaban ahí o no te acordás? Nosotros por ahí, más que nada los soldados, íbamos al pueblo, no sé. Y teníamos el horario libre y íbamos a caminar, para darte una idea. Y por ahí nos hacíamos conocidos de los chicos de nuestra edad, claro, de colegio, y bueno, a partir de ahí nos llevaban a la casa, o por ahí, no sé, a tomar algo, o no sé, a charlar. Y a partir de ahí, más de una vez me tocó cenar en la casa, invitarnos a cenar y después tener que volver al barco en pleno conflicto. Entonces quedó esa relación de... Con esa familia. Sí. ¿Y vos tenías el registro de cómo es que se encontraron después? Que pasaron por tu pueblo. Y vos sabés que no me acuerdo bien cómo fue el tema de la comunicación, porque es verdad, no había pero bueno, seguramente yo conté en su momento que vivía en Bernasconi y La Pampa. Ellos una vez yendo a Córdoba y te de Puerto Deseado, claro. Mira, ¿los pudiste ver entonces? Lo pude ver, sí. Lo pude ver, fue un gesto. Y bueno, y hoy por ahí esporádicamente tengo contacto a través de las redes sociales, tenemos más. Claro. Pero bueno, son las cosas lindas dentro de lo malo y de lo feo que se pudo vivir, ¿no? Ya que hablas de comunicación, vos mientras estabas en el barco, ¿tenías algún tipo de comunicación por carta con tu familia? ¿Se podían...? Nos mandábamos cartas, por ahí llegaba la carta, pero viste cómo es el tema de la guerra. Hoy yo estoy bien y dentro de un rato pasaron situaciones, pero sí me han llegado cartas. ¿Las guardaste esas cartas? ¿Las tenés? Vos sabés que no. Eso es una de las cosas que... La falta de dimensión en ese momento. O por ahí por una mudanza, o capaz que estaba guardada y por una mudanza, por esto se... Vos recién viajaste y vos también escribiste. Sí. También he recibido por ahí... ¿Y las cartas que recibí en tu familia tampoco las tenés? No. Y después me ha tocado de que en colegios han trabajado el tema cartas y, claro, y no poder llegar a tener... Claro. Sí, porque... Se escribe en ese momento, ¿no? Claro.
Pero bueno, son esas cosas que uno no dimensionaba en aquel momento. No dimensionaba esto, lo de hoy y lo de poder contarlo y lo de poder trasladarlo a los chicos, a los docentes y a la comunidad, ¿no? Claro. Vos me decías que estuvieron durante toda la guerra. ¿Cómo terminó la guerra para ustedes? Para tu buque. Nosotros, bueno, terminó la guerra. Estaban El 14 de junio nosotros nos agarró en navegación, digamos, y bueno, volvimos un mes después, trayendo todo lo que se podía traer del continente, digamos, lo que habíamos llevado, algunas cosas. Hasta que, yo creo que en julio, no me acuerdo la fecha exacta, pero ahí recién nos quedamos acá. ¿No estuvieron yendo y viniendo durante? Yendo y viniendo, claro, hasta quedarnos definitivamente. ¿Cuánto tiempo de navegación hay desde Puerto Viloso hasta Malvinas? Mira, nosotros salimos el 28 de marzo y se desembarcó el 2 de abril. Pero a la vuelta fue más rápida. Digamos, si salimos, no sé decir de la fecha, pero el 4 de abril, el 7 ya estábamos acá. Fueron 3 días. Y te iba a preguntar, cuando fue el hundimiento de Belgrano, ¿ustedes dónde estaban? Nosotros estábamos en alta mar y llegaban listados con los sobrevivientes. Nos enteramos ahí y llegaban listados. Entonces que nosotros automáticamente, por ejemplo, en mi caso, ir a ver mis compañeros. ¿Tenías compañeros que estaban en el Belgrano? Tenía compañeros porque a mí me tocó con La Pampa. No me acuerdo cuántos soldados fuimos, pero una vez, así como me tocó a mí ser furriel para un barco, otros fueron al crucero General Belgrano, otros se quedaron en tierra, otros van a otros barcos, ¿cierto? Cada uno tiene un destino diferente. ¿Y te acordás cómo fue el impacto así? El impacto fue tremendo. Para ustedes. Fue muy, muy duro, muy feo. Aparte, sumale al mal tiempo, porque encima que fue una desgracia, un desastre, yo lo asocio al mal tiempo también, al frío, vos mirabas el mar y ya te congelabas de solo mirarlo. Entonces me imaginaba todo eso que estaban sucediendo, que estaban viviendo nuestros compañeros. Y bueno, ir a ver el listado de sobrevivientes, a ver, este todavía no, y así. Un compañero de La Pampa perdimos, digamos, se hundió con el crucero. No de tu pueblo. No, de mi pueblo fui el único. De mi pueblo fui el único. Pero que bien, estaba haciendo la colimba con vos. Sí, estábamos, por eso toda La Pampa nos incorporaron en octubre del 81 y fuimos a hacer la instrucción. Tremenda esa situación del Belgrano. No, terrible. Y bueno, y después, una vez que uno pudo juntarse con los compañeros, que te cuenten, digamos. Que también es difícil. El día de hoy, algunos no hablan, y no quiero ni imaginarme qué es lo que vivieron. Y te voy a preguntar otra cosa de la convivencia dentro del barco. ¿Cómo era la relación? ¿Te hiciste amigos de los compañeros que tenías en tu barco, en tu buque? No sé si amigos, pero la relación fue digamos, yo no tengo, con algunos sí, con otros sí, no, más, ¿no? Pero con los superiores. Con los superiores de primera. Sí, me tocó la Armada, y la Armada supuestamente es donde es mejor el trato por lo que dicen, ¿no es cierto? Pero yo estuve bien, digamos. Bien. Comíamos bien, la alimentación fue buena, digamos, hasta Malvinas. Después de Malvinas, igualmente fue distinto, nosotros comíamos. Sí, claro. No comíamos con la variedad que comíamos en una situación de navegación normal, pero no ningún punto de comparación con lo que vivieron los chicos que sí les tocó estar en la isla. ¿Y el regreso cómo fue? ¿A tu casa? Y el regreso fue durísimo, como te lo habrán contado todos, sin saber. Bueno, en mi casa, sin saber. ¿Llegaste a Puerto Belgrano vos y ahí qué pasó? ¿Y Puerto Belgrano? No. Nosotros llegamos a Puerto Belgrano, sí, no me acuerdo bien, pero seguramente me dieron un tiempo para ir a mi casa. Pero yo seguí en el servicio militar. Hasta que habré estado de julio que llegamos hasta octubre, que recién ahí nos dieron la baja definitiva. ¿Y con alguna instrucción especial? Yo no recuerdo.
Pero bueno, nosotros no hablábamos, no, estábamos recluidos, digamos, aunque sí en otros lugares le dijeron, de esto no se habla, de esto. A ustedes no. No Bueno. recuerdo esa parte, no recuerdo esa parte. Así que Pero sí recordás que no hablaban. no hablaban y ya te digo, en mi casa, yo creo que en octubre del 82 nos dieron la baja, me fui a La Pampa, imagínate no sabían cómo contenernos, no nos hablaban, yo no hablaba. ¿Te acordás el momento en que llegaste? Sí, me acuerdo. ¿Es que fuiste en colectivo? Sí, en colectivo, siempre iba en colectivo. O vino mi papá de última a buscarme, pero nos manejábamos así. En aquella época iba mucho a dedo. Claro. Hoy prácticamente no existe eso, pero antes íbamos de ir, la gente nos levantaba enseguida. Pero bueno. ¿Y después fuiste en colectivo y cómo fue eso? El momento de llegar, bueno, fue muy emotivo, pero ya te digo, con la tristeza, con el dolor, con seguramente... ¿Tocaste timbre, te abrieron? Claro, no teníamos timbre, ¿no? Ya se la puerta abierta. Ya se aplaude. Claro, vos sabés que todavía está cambiando un poquito el tema, todavía está la puerta abierta, los autos con llave, la bicicleta en la calle. Ayer me tocó ir, no sé si puedo contarlo, no, pero me tocó ir, y la escuela donde fui yo, la secundaria donde fui yo, no quiero mentir, pero había 100 bicicletas en la calle, una al lado de la otra. Y increíble. Así que llegaste y entraste a tu casa. Llegué y entré, sí, seguro ahí, mis padres y mi hermana. Que mi hermana todavía estaba allá, fue a los 2 años, vino a estudiar a Bahía Blanca, bueno, se recibió acá en Bahía Blanca. Pero bueno, fue ese momento donde vinieron los amigos, vinieron los conocidos, pero no se sabía cómo, no preguntaban, no. Fueron momentos muy difíciles, muy duros, donde vinimos por la puerta de atrás, como más de uno te habrá, como nos escondieron, como nos taparon, como qué sé yo. Fue difícil, hasta que más o menos pude recuperarme, volví a Bahía Blanca. Espera, te quería preguntar por tu mamá. ¿Cómo la viste tu mamá? Otra de las heroínas no hablo de mi mamá, sino de las madres en general de Malvinas, ¿no? Sí. ¿Cómo fue el encuentro con tu mamá? ¿La viste distinta? ¿Viste algo? Y yo creo que cambiaron. Guardes, no sé. Yo creo que cambiaron, sí. No eran los mismos, digamos. Porque si bien el cariño y el amor es el mismo, ya cómo tratar es distinto. Fue distinto, digamos. No saber cómo actuar. Sumale que en aquella época psicólogo y psiquiatra no existía. Es que tampoco sabían cómo ayudarte. Cada uno hizo lo que pudo. Algunos reaccionó antes, otros reaccionó después, digamos, para pedir ayuda y otros no pudieron. Pero bueno, después volví a Bahía Blanca, empecé otra vez, no pude seguir estudiando, no pude. ¿Por qué te parece que no pudiste? No estaba disperso, digamos. Me costó mucho. Así que bueno, empecé a trabajar, que también fue difícil el conseguir trabajo, digamos. ¿Por qué? Porque uno iba y decía, estuve en Malvinas y eras el loquito. ¿Te decían eso? No sé si me dijeron eso, pero directamente no me llamaron. Por lo menos a mí no nos llamaban. ¿Te preguntaban si vos habías estado en Malvinas por la edad o vos contabas? Yo contaba. Yo creo que en algunos casos conté. Hay empresas por ahí del Estado que las que podían darte trabajo, ¿no? Y ahí tampoco te dan. No me llamaron de ningún lado. No. Yo me vine enseguida de La Pampa, no en mi pueblo tampoco. Posiblemente capaz que mi pueblo sí hubiera conseguido, pero bueno, tampoco, también se tapó, porque en esa época todavía había gobierno militar, digamos. Si bien no es militar el hombre o el intendente de los pueblos, sí. Tienen esa tendencia, digamos. Y bueno, se tapó lo de mal. Ya te digo, hará 10 años que saben, si bien algunos sabía que había un veterano de guerra, hace 10 años que realmente al veterano del pueblo lo tienen con un reconocimiento total. Hasta monumento ahí. No sabemos cuánto. ¿Qué trabajo conseguiste de juez?
¿De qué empezaste a trabajar? Y empecé a trabajar como vendedor, como empresas de administración y eso, pero nada, o por ahí por cuenta propia. Pero nada que tenga que ver con el Estado, con alguien que nos tenía que haber dado la posibilidad, ¿no es cierto? Claro. Como no tuve esa posibilidad. ¿Y no intentaste más volver a la universidad? No intenté más. Si bien tuve idea, digo, voy a estudiar historia, voy a estudiar esto, voy a estudiar aquello, pero nunca tuve la concentración, digamos. Y hoy estoy estudiando, haciendo cursos, hoy un doctorado que se llama en lo que es Malvinas. Porque quiero Mira. a distancia, pero porque necesito, si bien veo que tengo que ir a dar charlas y eso me cuesta, porque hay cosas que no sé y necesito, yo puedo contarte mi historia, pero necesito también el contexto Claro. histórico, político, geográfico, y bueno, ahora empecé. Está bueno. Sí, pero este año empecé. Y bueno, vos decís que bueno, hace 10 años que las cosas cambiaron respecto de... Sí, quizás cambiaron un poco antes, pero para mí cambiaron, sí, para darle un... ¿Y vos cómo lo sentiste? ¿Cómo te diste cuenta de ese cambio? ¿Qué en tu vida qué cambió? Y primero que uno pudo empezar a hablar, pudo empezar a insertarse en la sociedad, y la sociedad, a mí me pasó en mi pueblo que un día de golpe me llamaron, ya con que me llamen, ya de mi escuela. Ya el primer paso de poder contar. ¿Llamaron para dar una charla? Para dar una charla, claro. Ya Fue la primera vez que ibas a la primera vez no me llamaron nunca de mi escuela, ni de las... Ya te digo, hice jardín, primaria y secundaria. Después me llaman llaman de la secundaria. Yo tampoco hice hincapié al principio, yo soy veterano de guerra, mirá, puedo contar una historia. A veces me culpo a mí mismo también, porque si bien nos taparon para ponerle un nombre, uno mismo, yo no tuve No pudiste. no pude. Y decir, mirá, No pudiste. no hacerme el héroe, pero sí poder contar. Y bueno, y empezar... O sea, empezar a hablar para vos tuvo que ver con esto de ir a la escuela, al pueblo, ¿y qué otra cosa te parece que te colaboró para que hoy puedas estar? Y juntarse por ahí con veteranos y poder charlar. Yo hoy siento que necesito el mimo. Yo por ahí voy a mi pueblo y voy a buscar el mimo, pero no el mimo que está el héroe y me llevo en el autobomba, sino el poder, el reconocimiento desde el... Hola, Sergio, ¿cómo es ese reconocimiento de gente que ya ni se acuerda de mí, o yo era muy chiquito, y gente, la mayoría que no había nacido? Esos son los que más homenaje te rinden, entre comillas, el reconocimiento. Eso es lo más lindo. En el club que yo jugué, por ejemplo, eso es importante, algún homenaje especial. Los chicos del pueblo, porque son chicos de 30 años, de 20 y pico años, que Claro. que saben la historia porque se interesaron, o porque leyeron, o porque... Pero bueno, esa es la... ¿Y en el centro de veteranos participaste? Yo hoy recién, sí participé, pero recién hoy por hoy estoy en la comisión del Centro de Veteranos. Hace 1 año y medio. Sí, hoy por hoy estoy insertado en esa parte, y bueno, estoy tratando de participar en actos, estoy tratando de participar en cada invitación que hay, porque bueno, uno creo que debemos estar presentes. Claro, pero ¿cuál fue tu primer acercamiento al centro de veteranos? No, mi acercamiento fue... O a los veteranos, Mi acercamiento fue desde el principio, ahora, no sé, no me acuerdo, no puedo decirte de los años, pero hace 30 años. Ajá. Pero nunca participé directamente. Pero te juntabas con otro. Por ahí me juntaba y por ahí no, pero bueno, el año pasado me llamaron, si bien los veía y nos saludamos y participaba de los actos, pero no directamente. Y en un principio los encuentro con otros veteranos, ¿a vos qué te aportó, de qué te sirvió? Y conversábamos de Malvinas, conversábamos de proposición, de poder organizarnos, de poder hacer un centro, pero bueno, eso fue todo muy al principio, hasta que se pudieron lograr cosas. Yo después me inserté, hubo comisiones, hubo trabajo, hubo un montón de cosas. Yo recién ahora estoy insertado directamente. Claro. Pero fue un espacio donde vos pudiste... Es un espacio donde yo hoy me siento
no voy todos los días, pero generalmente voy para poder colaborar con lo que es receta médica, con lo que, no sé, secretaría, con lo que se pueda ayudar. Y ya te digo, participar de cada uno de los actos, de lugares donde nos invitan. ¿Y hoy tu familia, vos sos casado, tenés hijos? Yo estoy divorciado, estoy en pareja, tengo 3 hijos, ¿Hijos de qué edades? 35, licenciado en historia, no ejerció nunca y está a punto de recibirse de licenciado en terapia ocupacional. Nada que ver. Vive en Buenos Aires, trabaja en Buenos Aires. Matías, Ruth, 25, está estudiando ingeniería química, también trabaja y bueno, la más chiquita todavía 21 dando vueltas, a ver qué va a hacer. Y con ellos, bueno, tenés un hijo que estudió historia, así que por ahí, no sé, ¿habrán hablado alguna vez de Malvinas? Hablamos, pero sí, tiene sí, él se recibió acá en la Universidad del Sur. Tiene otro pensamiento, entonces a veces tenemos... Rozan. Pero de tu experiencia, más allá de Malvinas en general, y de tu experiencia con tu familia, ¿hablás, no hablas? No. ¿Saben algo de lo que te pasó? Me tienen como el héroe, como un héroe, como orgulloso. Héroe, deja la palabra, pues héroes son otros. El orgullo de que yo haya estado, participado, pero nunca estuvimos, che, papá, contame, o che, vení que te cuento. Lo poco que se pudo haber enterado es, no sé, si hoy por hoy está uno de mis hijos acá y escucha lo que yo hablo, hubiera hablado lo mismo que no esté, digamos. Pero nunca estuvimos directamente. Mi papá falleció, mi papá se movió mucho en el pueblo para el reconocimiento, y no mío, sino de los... ¿En qué año falleció tu papá? En el 2007, de los veteranos. Sí. Pero nunca, no sé si supo dónde yo participé. Sí supo que estuve en el barco, pero no sé si supo mi participación, digamos. Claro. No pudiste hablar con él. No pude hablar con él, con mi mamá tampoco. Sí, mi mamá tuvo la oportunidad de acompañarme, más que nada al pueblo cuando me tocó ir, y bueno, ahí escuchó parte de la ¿Cómo historia. fue eso del monumento? Y el monumento fue un orgullo total. Eso surgió, bueno, sumale a que me tocó ir a dar charlas, ya empezó a Sergio a ser conocido, para darle un toque, digamos, y bueno, ahí se pusieron las maestras jubiladas al hombro el monumento. Y me hicieron un monumento que para mí es un... ¿Un monumento para vos? No. ¿Veterano en general o es un monumento para...? No, un monumento veterano de guerra. Ajá. Yo por ahí digo, Claro. las maestras es un orgullo total. No, monumento para los veteranos de guerra de Malvinas. Si yo por ahí hablo... Forma personal. para ubicarte, pero no es que yo soy yo y nada, no. Sí, para los veteranos de guerra, un monumento hermoso. Donde yo todos los 2 de abril estoy en mi pueblo. Los actos. Si bien participo la vigilia acá, me voy allá porque ahí ando todos los años. ¿Y el acto se hace, dónde está el monumento? ¿En la plaza principal? El monumento está frente a la plaza, pegado a la municipalidad. ¿Y los actos se hacen ahí? Los actos del 2 de abril se hacen ahí. ¿Y desde qué año está el monumento? 10 años atrás, más o menos. ¿Y antes? No sé, ¿dónde se hacían los actos? ¿No sabes? No sé, porque vos fíjate que vos decís, che, se invitaba, no había monumento, pero me invitaban todos los años a la escuela. No sé si se hacían actos. Claro. ¿Me entendés? Porque llegó un momento donde el acto no se hacía el 2 de abril, el acto se hacía el 1, o se hacía porque era feriado, o en un momento hasta se corrió el feriado del 2 de abril. Claro. Y a veces es el espacio de encuentro. Ese es el espacio de encuentro. Bien mantenido, no necesito, aparte lo que nosotros hoy por hoy tenemos un intendente que tiene 27 años. Entonces, por ahí me llama, tengo el orgullo ese de que no me la creo, no me interesa, pero qué lindo mismo que te llame el intendente, che, ¿cómo lo pintamos? Pintalo como a vos te parezca, pero ya mantenerlo, ya que lo tengan mantenido o que te tengan en cuenta, ya es, para mí es un mimo muy grande, muy lindo. Y con veteranos, ¿qué tipo de tareas hacen acá en Bahía? Y hoy por hoy
se trabaja, si bien se trabaja, nosotros tuvimos bueno, para contarte con el tema de la inundación, estuvimos trabajando permanentemente en la entrega de mercadería y eso. Fue tremendo el trabajo, pero ya estamos grandes también. Hoy por hoy, el trabajo que más se hace es sobre salud. Claro. ¿Prefieren oficina? Nosotros tenemos oficina en la calle Falcón al 900, bueno, ahí se hacen las recetas médicas, ahí tenemos 4 médicos que están atendiendo, clínico, neumonólogo, psiquiatra, psicólogo y alguna otra especialidad. Pero más que nada se trabaja en lo que es salud, porque el resto ya más o menos estaría cubierto. Hoy la mayor necesidad es salud, pues es permanente. Aparte, estamos grandes, entonces ya vienen los achaques y vienen un montón de cosas que por ahí 20 años atrás no teníamos. ¿Vos tuviste alguna cuestión de salud vinculada a la guerra o que te parece que puede estar vinculada? No sé, la verdad no le echo la culpa a Malvinas. Sí, a ver, ¿cómo? Y yo necesité pedir ayuda, yo necesité psicólogo y necesité psiquiatra. ¿Tiene que ver con Malvinas? Y la verdad no lo sé. Pero sentí en un momento la necesidad de una ayuda. De una ayuda por situaciones. Claro. Te digo, si tiene que ver, y la verdad, no sé decirlo. Otros pidieron antes y otros no pudieron y los finales fueron... Sí, por eso la importancia de este servicio. Totalmente. ¿Y vos pudiste volver a Malvinas? Todavía no. ¿Pisaste Malvinas? ¿No te bajaste del barco? No me bajé del barco, si bien tengo tierra de Malvinas, ya te digo, estuve Claro. No nos dejaron bajar. No lo dejaron bajar. ¿Y no volviste a Malvinas? No, sí me gustaría volver. ¿Te gustaría? Sí me gustaría volver. A veces pienso... ¿No lo haces por algún motivo en particular o estás esperando alguna oportunidad? Y estoy esperando alguna oportunidad. Está bien. A ver, por ahí juntarme con alguien. Claro. Lo que pasa es que económicamente sí, es caro. No es fácil. Viaja muy caro. Es muy caro. Por ahí me gustaría que me acompañe algún familiar y ya alguno de tus hijos. Claro. Económicamente es difícil, sí. Sí, justamente una parte, para darle una parte de color a mi pareja actual, la conocí un 2 de abril, hace 11 años. 11 años. Sí, vino en un acto de Malvinas. En un acto de Malvinas. Sí. En un acto de Malvinas vino una compañera, me dice, che, Sergio, hay una nena que se quiere sacar una foto. ¿Y cómo no? Me saqué la foto con la nena. ¿En Bernasconi? No, acá en el monumento. Y bueno, a partir de que esa foto fue publicada, se hizo un trabajo en la escuela de esa nena, con los chicos, a través de Malvinas, a través de esa foto y de haber ido yo. Y bueno, empecé a tener a conversar con un vínculo con la mamá y bueno, hoy estamos hace años juntos. Malvinera full, maestra jardinera, que bueno, hay un montón el trabajo que hace en el jardín es impecable porque todos los años 1 o 2 malvineros salen y algunos nos están acompañando ya a la bandera. Ya están en la secundaria. Mirá qué bien. Sí. Mirá qué bien. Bueno, están los frutos, ¿no? Esos son los frutos del trabajo, sí, pero es que no es porque tengo orgullo porque es pareja y por el trabajo de Malvinas. Pero en el aula no hay otra que en el aula. Digamos, de mantener viva la historia. ¿Qué te parece eso? Porque es inculcar desde la escuela y desde la educación y poder nosotros llegar a los chicos. Claro. Así que bueno, está pendiente el viaje a Malvinas. Está pendiente el viaje a Malvinas, sí. Y ya te digo, a veces conversando con compañeros me dicen, no, yo con el pasaporte, pero lo que pasa es que ese es otro tema. No vamos a ir. Yo tampoco estoy de acuerdo por ir a mi casa, entrar a mi casa con el pasaporte. Con el pasaporte. Pero... Irías igual. Iría igual. Es una disyuntiva difícil pero bueno, yo iría. Bien, ¿tenés algún compañero allá que está enterrado en Malvinas? Mi compañero, amigo que quedó, está en el mar.
Bueno, Sergio, no sé si nos querés contar alguna otra cosa, algo que te parezca importante o que quieras cerrar esta Y no, para mí es el orgullo de poder estar, del orgullo del trabajo que hacen ustedes, la posibilidad de poder llegar a la población, porque como vos decís, hoy te metés en las redes sociales y capaz que lo ven en el mundo. Y va a servir más que nada para las futuras generaciones. Para mí eso es fundamental, mantener viva la llama y vivo el recuerdo y el homenaje a los verdaderos héroes, que son los que están custodiando las islas, sin duda. Y muchas gracias por... No, gracias a vos por tu testimonio, por por favor. acompañarnos acá. Por favor, gracias a ustedes.